Hola, bendiciones amigos y amigas del canal Esperanza Digital Estudio. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a nuestro recorrido explicativo por la Biblia. Hoy hemos llegado al final del libro de Génesis, al capítulo 50. Han sido 50 temas emocionantes comprendiendo y entendiendo las instrucciones y los fundamentos que el Señor nos ha dejado como cristianos del tiempo del fin. Para poder entender la Escritura, el libro de Génesis es clave para tener ese fundamento que nos ayuda a comprender el resto del texto bíblico. Hoy, al terminar este capítulo, quiero extenderte la invitación para continuar mañana con el libro de Éxodo. Por eso, no olvides suscribirte a este canal de Esperanza. Activa las notificaciones, déjanos un comentario sobre alguna inquietud o algún pedido de oración. Y además, comparte estos mensajes con otras personas y así juntos seguiremos creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Yo soy Alexander Suárez y esto es Esperanza, el canal de las Sagradas Escrituras. El capítulo 50 comienza relatando los acontecimientos después de la muerte de Jacob. Dice el versículo 1 que entonces se echó José sobre el rostro de su padre. Jacob ya había muerto y dice el relato que José lloró sobre él y lo besó y mandó a sus médicos que embalsamaran a su padre. En esto sí estamos seguros que los egipcios eran expertos en estas técnicas de preservación del cuerpo muerto. Por eso ellos utilizaban la momificación. Aquí José manda a embalsamar a su padre porque ellos tenían el propósito no de seguir los rituales egipcios ni tenían las creencias egipcias, sino que ellos iban a hacer un largo viaje a la tierra de Canaán para cumplir la promesa que habían hecho a Jacob de enterrar a su padre allí en la cueva de Macpela, donde estaba Abraham, Sara, Isaac, Rebeca y Lea. Allí iba a estar Jacob como una demostración de que ellos aceptaban la promesa del Señor de vivir en la tierra de Canaán. Y esto de vivir está haciendo referencia a sus hijos, para que de esta manera puedan ellos tener un monumento conmemorativo, recordativo de que sus padres habían descansado en la bendita esperanza de recibir la herencia prometida. Entonces dice que los médicos embalsamaron a Israel y emplearon 40 días porque así cumplían los días de los embalsamados. Este proceso de conservación del cuerpo tenía que ser sorprendente y muy avanzado para la época que estamos hablando. Estamos hablando alrededor de 1500, 1800 años antes de Cristo. Esta gente o estos médicos tenían unas técnicas particulares que hasta el día de hoy se siguen descubriendo algunos cuerpos momificados en estas regiones egipcias. Pasados los días de su luto, José habló a los de la casa de Faraón diciendo: si he hallado gracia en vuestros ojos, os ruego que digáis a Faraón: mi padre me hizo jurar diciendo: me voy a morir. En mi sepulcro que yo cavé para mí en Canaán, allí me sepultarán. Ruego pues que vaya a sepultar a mi padre y entonces regresaré. Y Faraón le dijo: ve, sepulta a tu padre como él te lo hizo jurar. En realidad, este Faraón estaba tan agradecido con José por todas las bendiciones que habían caído sobre Egipto que no le negaba nada a su siervo. José tenía los favores reales. Entonces José, dice el versículo 7, subió a sepultar a su padre y fueron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa, todos los ancianos de Egipto, toda la casa de José, sus hermanos y la casa de su padre. En otras palabras, una procesión fúnebre a la tierra de Canaán. Solo dejaron en Gosén a los niños, sus ovejas y sus vacas. Y subieron también con él
carros y gente de caballo, y se formó un gran cortejo y llegaron hasta la era de Atab, que está al oriente del Jordán, y allí tuvieron un grande duelo. José lloró a su padre durante 7 días. Y aquí hay una lección importante para nosotros. Aunque tenemos la bendita esperanza de la resurrección, aunque sabemos que todos hemos de morir en cualquier momento, la muerte de un familiar, de un ser querido, de un pariente cercano, de una persona a la que le hemos manifestado mucho afecto, no deja de ser dolorosa. La muerte sigue siendo dolorosa a pesar de todos los años que estamos conscientes que la muerte es una realidad como consecuencia del pecado. La Biblia lo dice claramente: la paga del pecado es muerte. Todos los que estamos vivos, recalca Salomón, sabemos que hemos de morir, pero los muertos no saben nada. Nosotros estamos viviendo en una época donde hay mucha incertidumbre y mucha confusión con respecto al estado de los muertos, cuando la Biblia nos deja una claridad de que la muerte es como un sueño. Nadie ha despertado de la tumba, nadie ha salido del sepulcro para decirnos que hay un infierno, para decirnos que hay un cielo donde los muertos van directamente a la patria celestial. Nadie se ha levantado de la tumba para decirnos que hay un purgatorio. Todas estas creencias son infundadas, pero muchos los han creído. Y aunque estas mentiras tratan quizás de aliviar el dolor de las personas haciendo novenarios para que el alma de su familiar salga de ese purgatorio hacia el cielo, recuerden, son creencias infundadas que se han elaborado para tratar de consolar el dolor de los familiares. A pesar de todas esas mentiras y engaños y falsedades, el dolor sigue allí permanente. Cada vez que muere un familiar sentimos tristeza de corazón, una tristeza profunda e indescriptible. ¿Por qué? Porque nosotros no fuimos creados para morir. El Señor vino a este mundo y pagó el precio de nuestro pecado con su propia sangre para que tú y yo tengamos esperanza de vida eterna. Fuimos creados para vivir por toda la eternidad, solo si nos aferramos a las promesas del Señor y confiamos en su palabra. José, con toda la esperanza que tenía en su Salvador, lloró a su padre durante 7 días. Es algo natural de nosotros expresar nuestro sentimiento de dolor. El versículo número 11 dice que cuando los cananeos que habitaban el país vieron el duelo en la era de Atab, dijeron: gran duelo es este de los egipcios. Recordemos que todos venían de Egipto, así que tenían apariencia egipcia. Por eso el lugar fue llamado Abel Mizraim, que está al este del Jordán, es decir, al oriente del Jordán. Así los hijos de Jacob cumplieron lo que les había pedido su padre. Lo llevaron a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva de Macpela, al oriente de Manré, que Abraham había comprado de Efrón elitita para sepultura. Después de sepultar a su padre, José volvió a Egipto con sus hermanos y con todos los que subieron con él. Podemos entonces deducir que la tierra, después de los 7 años de hambre, estaba en un proceso de restauración y no era adecuado que ellos regresasen todavía. Pero lo interesante de todo esto, del hecho de que ellos regresen a Egipto después de haber estado en Canaán para enterrar a su padre, no solo porque habían dejado a sus hijos y su ganado allí en la tierra de Egipto, sino porque Dios le había dicho a Abraham una profecía, y era que su pueblo, Israel, en ese caso, pues los descendientes de Abraham, serían peregrinos en tierra extranjera durante un periodo de 400 años. Eso se lo dijo Dios a Abraham. ¿Por qué? Porque Dios ya sabía lo que iba a ocurrir en el futuro. Así que ellos regresan por las circunstancias que todavía están a su alrededor, y ahí empieza a transcurrir el periodo de 400 años antes de la liberación, antes de Moisés y por supuesto también después de una terrible esclavitud que se iba
a levantar tras la muerte de José. Pero antes de llegar a esa temática, vamos a ver que a partir del versículo 15, cuando los hermanos de José vieron que su padre había muerto, dijeron: quizá José guarde rencor y nos dé el pago de todo el mal que le hicimos. Empezaron a tener miedo. En el libro Patriarcas y Profetas, a partir de la página 216, la sierva del Señor explica que después del entierro de Jacob, el temor se volvió a apoderar del corazón de los hermanos de José. No obstante la bondad de éste hacia ellos, la conciencia culpable los hizo desconfiados y suspicaces. Tal vez José había postergado su venganza por consideración a su padre, y ahora le impondría el largamente aplazado castigo por su crimen. O sea, los hermanos de José creían que él ya estaba listo para la venganza. No se atrevieron a compadecer personalmente ante él, sino que le enviaron un mensaje. Tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque te trataron mal. Por eso ahora te rogamos, dijeron sus hermanos, que perdones la maldad de los siervos del Señor de tu padre. Este mensaje conmovió a José y le hizo derramar lágrimas. Así que, animados por esto, sus hermanos fueron y se postraron ante él diciendo: aquí nos tienes, somos tus esclavos. ¡Qué equivocada comprensión del amor! ¿Qué concepto tan errado del perdón tenían los hijos de Jacob con respecto a José? La sierva del Señor continúa diciendo que el amor de José hacia sus hermanos era profundo y desinteresado, y sintió dolor ante la idea de que le creyeran capaz de abrigar un espíritu vengativo contra ellos. No temáis, dijo José, pues ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucha gente. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Génesis capítulo 50, versículos del 19 hasta el 21. Mis queridos amigos y amigas, hermanos en la fe, la vida de José ilustra la vida de Cristo. Fue la envidia la que impulsó a los hermanos de José a venderlo como esclavo. Esperaban impedir que llegara a ser superior a ellos. Y cuando fue llevado a Egipto, se vanagloriaron de que ya no serían molestados con sus sueños y de que habían eliminado toda posibilidad de que estos se cumpliesen. Pero su proceder fue contrarrestado por Dios, y Él lo hizo servir para cumplir el mismo acontecimiento que trataban de impedir. De la misma manera, los sacerdotes y dirigentes judíos sintieron celos de Cristo y temieron que desviaría de ellos la atención del pueblo. Le dieron muerte para impedir que llegara a ser rey, pero al obrar así, provocaron ese mismo resultado. Mediante su servidumbre en Egipto, José se convirtió en el salvador de la familia de su padre. No obstante, este hecho no aminoró la culpa de sus hermanos. Asimismo, la crucifixión de Cristo por sus enemigos lo hizo el Redentor de la humanidad, Salvador de la raza perdida y soberano de todo el mundo. Pero el crimen de sus asesinos fue tan execrable como si la mano providencial de Dios no hubiera dirigido los acontecimientos para su propia gloria y para el bien de los hombres. Así como José fue vendido a los paganos por sus propios hermanos, Cristo fue vendido a sus enemigos más enconados por uno de sus propios discípulos. José fue acusado falsamente y arrojado a una prisión
por su virtud. Y asimismo, Cristo fue menospreciado y rechazado porque su vida recta y abnegada reprendía el pecado, y aunque no fue culpable de mal alguno, fue condenado por el testimonio de falsos testigos. La paciencia y la mansedumbre de José bajo la injusticia y la opresión, el perdón que otorgó espontáneamente y su noble benevolencia hacia sus hermanos inhumanos, representa la paciencia sin quejas del Salvador en medio de la malicia y el abuso de los impíos, y su perdón que otorgó no solamente a sus asesinos, sino también a todos los que vienen a él confesando sus pecados y buscando su perdón. José vivió 44 años después de la muerte de su padre. Alcanzó a ver los hijos de Efraín hasta la tercera generación, y también los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados bajo las rodillas de José. Presenció el aumento y la prosperidad de su pueblo, y durante todos esos años, su fe en la divina restauración de Israel, la tierra prometida, fue inconmovible. Cuando vio que se acercaba su fin, llamó a todos sus parientes. Aunque había sido tan honrado en la tierra de los faraones, Egipto no era para él más que el lugar de su destierro. Lo último que hizo fue indicar que había echado su suerte con Israel. Sus últimas palabras fueron: Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar solemnemente a los hijos de Israel que llevaran sus huesos consigo a la tierra de Canaán. El capítulo 50 de Génesis culmina diciendo: y murió José de 110 años, y lo embalsamaron y lo pusieron en un ataúd en Egipto. A través de los siglos de trabajo que siguieron, aquel ataúd, recuerdo de las últimas palabras de José, daba testimonio a Israel de que ellos eran únicamente peregrinos en Egipto, y le ordenaba que cifraran sus esperanzas en la tierra prometida, pues el tiempo de la liberación llegaría con toda seguridad. Mis queridos amigos, tú y yo también somos peregrinos en esta tierra. El plan de Dios es regresarnos al Edén perdido, aquel Edén donde todo era bueno en gran manera, donde Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, pero el pecado lo distorsionó todo. Todo el libro de Génesis es una manifestación de la ruina que puede tener el ser humano cuando se aleja de Dios. Las familias se dividen y fracasan cuando Dios no es el centro de nuestra vida. Pero puede haber una restauración familiar. Puede haber perdón para nosotros. Podemos ser transformados por el poder del Espíritu Santo. Podemos restaurar a nuestras familias. Podemos recuperar nuestro matrimonio. Podemos rescatar a nuestros hijos. Podemos confiar en el Señor porque Él está con nosotros y Él nos ha prometido redimirnos, rescatarnos del pecado y restaurarnos a la tierra prometida, a ese Edén perdido que ahora se llamará la Nueva Jerusalén. Allí viviremos tú y yo. Para concluir, quiero decirte que el libro de Génesis está dividido en 4 partes. La primera parte abarca los capítulos del 1 hasta el 11, donde nos presenta la creación, la caída, los descendientes de Adán y los descendientes de Caín, el diluvio hasta la Torre de Babel. Después de la Torre de Babel comienza la segunda sección, a partir del capítulo 12, con la vida de Abraham y todas las promesas que el Señor le dio a este patriarca a pesar de sus errores. El nacimiento de Isaac, la prueba de fe. La tercera parte empieza con Jacob y su hermano Esaú,
el engaño hacia su padre, la huida hacia la casa de Labán, el regreso después de una vida de lucha de 20 años en la casa de su suegro, la restauración que Dios hizo a Jacob, y la última sección es la vida de José y sus hermanos. Y como acabamos de decir en este capítulo que hemos estudiado, José es un modelo y una representación de la obra de Cristo en favor de todos nosotros, con la diferencia de que José está en la tumba descansando y Cristo está en el santuario celestial intercediendo por nosotros y vendrá a buscarnos para llevarnos a la tierra de Canaán, la Canaán celestial, la nueva Jerusalén que descenderá del cielo y viviremos con el Señor por toda la eternidad. Y esto es claramente una gran lección de esperanza para nosotros en este día. Mis queridos amigos, ha sido un placer haberles acompañado. Gracias a ustedes por habernos seguido, por haberse suscrito a este canal en este recorrido de 50 capítulos del libro de Génesis. La invitación es para mañana, no te lo pierdas porque vamos a comenzar el libro de Éxodo. No me quiero despedir sin antes saludar a todos los que nos han seguido, a todos los que nos han dejado sus comentarios, y si se me ha escapado alguno y si no he mencionado a algunas personas, bueno, lo podré hacer en los próximos capítulos si Dios nos da la oportunidad. Que Dios les bendiga, les acompañe a lo largo de todo este día. Yo soy Alexander Suárez. Nos vemos mañana. Acuerda, suscríbete, comparte, dale me gusta, déjanos un comentario y forma parte de esta familia de esperanza.